Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, estamos aquí en lo que viene siendo la segunda clase, la segunda sesión de nuestra materia auxiliar de la comunicación educativa y estamos analizando lo que son obviamente los medios de comunicación. Como lo hemos dicho desde el principio, la educación no es sino más que una parte o una forma en cómo se manifiesta o cómo se lleva a cabo la comunicación. Y no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación, inclusive también lo que es el debate, lo que son las asambleas, lo que son las juntas, los foros, las discusiones y todo ello constituyen formas de comunicarnos. ¿Por qué? Porque en todos estos que acabo de mencionar, como lo hemos visto, hay una interacción. No solamente el expositor, el conferencista o la persona que lleva a cabo esa asamblea, esa junta o ese debate es la única que habla. Porque no solamente la persona que invita a los demás es la que habla y los demás solamente se quedan callados y escuchan lo que está diciendo pues el exponente o en este caso el anfitrión. Si no es determinado, todos los que están ahí deben de participar, deben de haber una interacción, opiniones, comentarios, aportaciones, datos, información, que permitan enriquecer lo que está haciendo el expositor y permitan tener un mayor conocimiento del tema y ver obviamente sus pros y sus contras. Porque siempre que habrá un expositor, pues sobre el tema hablará en cuanto a su favor, en cuanto a los beneficios. Pero habrá que corrientes contrarias, como lo hemos visto en otras materias, que no necesariamente coinciden con el punto de vista del expositor o de lo que viene siendo el exponente. Ante esta situación, entonces, viene el debate, la discusión y, lo más importante, se enriquece ese diálogo, esa comunicación. Porque en este caso, pues ya lo hemos dicho, no se trata de desprestigiar, de descalificar a la persona con la cual no estamos de acuerdo, infiriendo palabras sueces o bien descalificando a la persona, sino se trata de argumentar. Ya a nuestro nivel tenemos que hacer de nuestro corazón fuerte, de nuestra cabeza fría y calmar nuestro hígado para tratar de responder, pero con argumentos, con razonamientos lógicos y coherentes, sin tener que insultar, que ofender, que desprestigiar o que descalificar a la persona. De esta manera es como el ser humano logra establecer una comunicación, es como se logra entablar lo que viene siendo una reciprocidad de ideas, de comentarios, de opiniones y obviamente de enriquecer lo que está platicando. Bajo esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje o lo que es educación tiene esa misma característica, donde si bien el maestro lleva la batuta, donde si bien el maestro lleva el conocimiento y sabe del conocimiento, él por tanto debe dar motivos, razones, causas por la cual los alumnos también participen y participen desde todos los ángulos, todas las aristas, no solamente dando opiniones, comentarios, sino dando información, complementando, enriqueciendo la información que con poco, con mucho el maestro ha dado, dando más ejemplos para que quede bien cimentado el conocimiento, dando algunos casos donde el alumno pueda tener la duda si es el caso o la situación con la cual compagina con lo que el maestro o el exponente ha dicho. En fin, estamos acostumbrados desde mis tiempos a que pues siempre el educando quedaba callado, era el sujeto pasivo. Una de las muchas críticas a la escuela tradicional que no estoy de acuerdo, pero bueno, ahorita vámonos sobre este punto. De esta manera, al crearse un ámbito de reciprocidad, un ámbito de interacción, pues se genera por tanto que todos estén a las alertas, a las vivas, y se evita por tanto el aburrimiento, el peso de la enseñanza, y se maneja lo que viene siendo que la comunicación sea un verdadero proceso de comunicación, donde hemos analizado sus elementos y en materia paralela a esta le hemos complementado la importancia de la comunicación y los diferentes tipos de conexión que debe de existir dentro de una empresa, dentro de una escuela. Sobre todo evitando la comunicación informal, no oficial, que como lo dijimos se traduce en chismes, en mentiras obviamente, se convierte por tanto en indiscreciones, comentarios, opiniones, que de dejarlas que éstas se desarrollen y que abarque a toda la empresa, pues se genera una especie de incertidumbre, de duda, de desánimo por tanta información que se está dando
en cuanto a que a la mera hora no se sabe si es verdad o es mentira. Esto agrégale que el director establece una tipo de separación, una especie de cortina de hielo, donde pues es difícil hablar con él, entablar una plática, entablar un diálogo, una comunicación, por estimar que él está en otro nivel y estimar que alumnos, maestros, somos de un nivel más bajo. Como puedes ver, toda la enseñanza y la educación abarca muchas aristas, muchos aspectos que tratamos de entender y de analizar para crear realmente en los centros educativos centros de auténtica, verdadera comunicación e interacción, donde, reitero, no solamente se opine, se comente, se argumente, sino que también se aporten datos, información, que es la parte más importante sobre el tema que estamos. Quizás el maestro, como te he dicho, una pequeña introducción, una breve referencia sin explicar. Por ejemplo, la Acción Mexicana fue un movimiento que obviamente tuvo varias causas, o sea, no fue nada más incidental o fue espontánea. No, tuvo varias causas que provocaron que algunos mexicanos tomaran las armas y que Madero convocara a los mexicanos a tomar las armas. Hubo muchos personajes que en esta lucha participaron, tanto del lado de los porfiristas como del lado de los llamados revolucionarios. Y vamos a ver el día de hoy, a través de ustedes, quiénes son esos personajes y sus proezas. Alguna vez ustedes y yo escuchamos algo de Villa. Bueno, pues vamos ahora a complementarlo y ojalá todos aquí presentes tengan algo que decirme de Villa, algo que decirme más de Zapata y de todos estos próceres nacionales que llevaron a cabo esta lucha y que conforman esta etapa de nuestra historia. Vamos a ver que esta guerra, esta lucha interna entre mexicanos trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Porque obviamente una guerra, una lucha no nada más se da y así quedan las cosas, tiene que haber cambios, transformaciones. Entonces, con esto, compañeros, les hago una pequeña introducción de lo que es el tema de la Acción Mexicana, y pues ahora quiero que ustedes le den enriquecimiento a la misma, y vamos con la primera fila. Acuérdate los ejemplos que te he dado, y quiero que alguien de ustedes, ahí tenemos 4, vamos a ver 4 alumnos, pueden ser más causas, pueden ser menos causas. Vamos a ver quién de ustedes, o voy uno por uno, haciendo una causa. Ya si tu amigo la repitió, pues entonces tú ya no la debes de decir, sino esperar y dar otra causa. La segunda fila, prepárese, porque la segunda fila vamos a analizar los personajes tanto de la Revolución como del Porfiriato que intervinieron. Ya mencioné algunos, pero pues nada más fueron 2 o 3. En realidad hay más, y es lo que hoy vamos a conocer y vamos a ampliar ese conocimiento. Es de que vámonos preparando, cada fila tiene ya asignada una parte de este tema, y pues empecemos. Participan todos, exponen todos, esperamos que haya también al final. Bueno, y ustedes, en lo personal, si vivieran en aquella época, ¿de qué lado les gustaría estar? ¿De los revolucionarios o de los porfiristas? Y lo más importante, díganme por qué. O sea, no nada más digan revolucionarios o díganme porfiristas, sino la razón por la cual están de un lado y están del otro lado. Y de esta manera vamos a crear pues un ambiente de participación, un ambiente de interacción, y hacer que en todas las clases, sea español, sea literatura, sea lo que sea, pues dejarles de antemano el tema, los aspectos que habremos de exponer y la presión que todos habrán de tener, sin temor alguno, y en la medida en cómo se pueda, bueno, has dicho, siempre hacerlos pasar al frente. Los alumnos, mientras no están al frente y están, como decían ellos, en el cotorreo, no se inmutan, no se apenan, no les da vergüenza. Hablan, gritan, chiflan, saltan, cantan, y hacen sandez y media. Y se lucen, pero tan pronto estamos en una clase formal y van a exponer, se ponen nerviosos, con recargados sobre el pizarrón, las manos atrás, con la mirada hacia el suelo, hacia el techo, tartamudean. Entonces, ¿dónde quedó ese joven abierto? Ese joven que no se inmuta, no se pone nervioso, hablando, cantando, chiflando, y hace sandez y media. Entonces, vamos a procurar de que hacerles ver, pues que justamente esto es algo a los cuales ellos se van a enfrentar y ellos tienen que manejar.
que ellos en cualquier momento con su profesión o su trabajo tienen que dirigirse a un público, mucho, poco, pero tienen que dirigirse a un público. Y son jefes de una área, pues tienen que saber imponerse, saber manejar y que los nervios no les traicionen. En fin, todo esto, compañeros, estamos analizando la educación como un proceso de comunicación. Pues de que hemos visto una gran parte de las barreras, bueno, en otra clase paralela, vamos a ver ahora los medios de comunicación. Ya dijimos que una de las formas de expresión de la comunicación es justamente la educación como el diálogo, el debate. Pero la comunicación, si bien en una escuela se ha manejado en donde el maestro social que hable, los alumnos participen, hay que darle mayor enriquecimiento, mayor dinamismo, utilizando los llamados medios de comunicación que ya vimos en clase anterior, que ya los visualizamos. Ahora vamos a ver los medios de comunicación educativos, porque eso que la comunicación ha creado, la educación la ha utilizado para que de esta manera podamos también enriquecer, ampliar, hacer más viva, más dinámica lo que viene siendo nuestra clase. Después de todo, recordemos como maestros, pues tenemos jornadas de 8 horas o hasta más, hable y hable, y lo que al principio fue hablar fuerte ya para las 6, 7, 8 de la noche, ya obviamente la garganta, el cansancio nos agobian y a lo mejor ya no es tan fuerte, tan clara nuestra voz. Entonces habrá que hacer uso de estos medios que amplían y conocer sus características. Una vez que usted y yo hemos visto lo que son medios de comunicación, ahora vamos a ver cuáles son los medios los medios de comunicación educativos o los medios de comunicación dentro de la educación. Sale el profesor Simón Peralta en Sástica y vamos a iniciar nuestra segunda clase de la materia auxiliar de comunicación educativa con el tema medios educativos de comunicación o medios de comunicación educativos. ¿Qué son los medios de comunicación educativos? Son instrumentos tecnológicos o mecanismos que se manejan en el aula o salones, bien sea por parte del profesor o educador principalmente, y en algunos casos también por los alumnos o educandos, para que con el apoyo de estos medios de comunicación, no sé, radio, sonido, televisión, internet, diapositivas, proyector, la clase se pueda ilustrar, se pueda complementar y enriquecer tanto las clases como las exposiciones, a través de imágenes, visual, sonido, audio, ambas audiovisual, o bien a través de herramientas y equipo, como son los medios materiales físicos, electrónicos y tecnológicos, desde el clásico e infaltable pizarrón o pizarra, hasta los microscopios, la computadora y todo lo que se ha ido creando y generando, y que al aplicarlo a la educación, a la enseñanza, a las clases, como lo decimos hace rato, enriquece, le da mayor dinamismo, le da mayor imagen a las clases y el alumno puede mostrar, por tanto, mayor interés. Los medios de comunicación educativos son los instrumentos tecnológicos o mecanismos que se manejan en el aula o los salones, bien sea por el profesor, educador principalmente, o incluso también por los alumnos o los educandos. ¿Para qué? Pues para ilustrar, para complementar y enriquecer las clases o exposiciones, no solo a través de la letanía o la exposición del maestro, sino que esa letanía, esa visión de concepto, esa referencia sobre alguna parte del universo del hombre o de los animales o las plantas, la ilustración, la imagen, el reportaje, la película, como usted quiera manejar, pueda generar ese mayor impacto al relacionar imagen, sonido con exposición. De esta manera se puedan enriquecer las exposiciones con imágenes, películas, diapositivas, cárteles, etcétera, con sonido, lo que viene siendo el audio a través de varios mecanismos, como viene siendo la radio, lo que decimos como tocadiscos, a través del celular y a través de muchas cosas más, o bien ambas, la audiovisual como son la pantalla, como son las películas,
y además las herramientas y equipo que vienen siendo los medios materiales físicos, electrónicos o tecnológicos a través de los cuales se transmiten estos audios, estas imágenes o estos aspectos audiovisuales. Desde el clásico, tradicional y nunca e infaltable pizarrón hasta lo que son las computadoras, lo que siendo los proyectores, las diapositivas, las pantallas, los microscopios, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de usar los medios de comunicación en el aula, en el salón de clase? ¿Cuáles son las características o los beneficios o los aspectos positivos que trae consigo saber emplear y saber manejar estos medios dentro del aula? Dentro de las muchas características son las siguientes. Intervienen y facilitan la educación o proceso enseñanza-aprendizaje. Si no todo lo dejamos a la expresión del maestro, como dicen los alumnos, al verbo, al choro del maestro, sino que además lo complementamos con los medios de comunicación para que el alumno visualice lo que el maestro está explicando, pues se entiende entonces que van a facilitar la enseñanza, que van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hablamos de las computadoras y además se las mostramos y vemos cómo están por dentro y cómo es su funcionamiento y cómo es su integración de chips y no sé cuántas cosas más, es obvio que el alumno ya no solamente lo imagina, lo supone, sino que lo ve, lo palpa, lo toca. Y cuando saber en su momento oportuno, hay alumnos que aprenden más por la vista, otros por lo que es el sonido y otros más a través de tocando, viendo, sintiendo, palpando, percibiendo a través de los sentidos el objeto de la enseñanza. Entonces, ve la diferencia entre una clase donde el maestro de computación te habla del hardware y del software, perdón por mi mal pronunciamiento, del English class, y por otro lado le muestras la parte del software y la parte del hardware para que él diferencie cuál es el uno y cuál es el otro. De esta manera, este aparato, que es un medio de comunicación, se convierte en una herramienta que va a facilitar la educación o el proceso enseñanza-aprendizaje al hacerlo visible, al hacerlo material, al hacerlo observable y poderlo, por tanto, percibir, tocar, visualizar y todo lo demás que implica el estudio a través de los áreas sensibles o los sentidos que tenemos los seres humanos. Una característica más es que son instrumentos auxiliares o de ayuda en el PA y en apoyo al maestro y a los educandos. Es obvio que hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, poner un cuadro sinóptico, poner ahí las principales batallas, los principales participantes, los años, pues puede ser que a mucha gente le guste, pero si les pones una película donde se ven los personajes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el señor Charles de Gaulle, Roosevelt, Lenin, Stalin, y por otro lado, Adolfo Hitler, Mussolini y generalísimo Francisco Franco, es obvio que estas imágenes, que estos sonidos de los aviones, de las sirenas, de las bombas, por decirlo, van a ser un gran auxiliar, una gran fuente de apoyo para ilustrar y complementar la clase de la Segunda Guerra Mundial que el maestro en ese momento está exponiendo. Si hablamos de la toma de Ciudad Juárez por Francisco Villa, que vino a dar la punta a lo que es la derrota y por tanto la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de México, les ponemos las imágenes, así sean blanco y negro, y así no sea la imagen tan legible como las actuales películas, van a permitir que por tanto el alumno, a través del audio, a través de lo visual, pueda por tanto él entender mucho mejor, captar mucho mejor lo que viene siendo la enseñanza. Es decir, los medios de comunicación son apoyo, son ayuda, son instrumentos que van a auxiliar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En biología, hablar de los aparatos y sistemas, en este caso del sistema óseo, y hablarles así como decimos al aire, el maestro de que está formado por cabeza, tronco, extremidades, que los huesos, que el occipital, que todo esto, que las vértebras, que las lumbares, etcétera, etcétera, que el fémur,
que la clavícula, y llevar un esqueleto y hacerlos que lo toquen, que lo vean, ir mencionando las partes, es obvio que va a haber un mayor conocimiento, una mayor atracción al que siendo la educación, el tema que está mostrando el maestro o que está exponiendo, que lo enriquece con alguno de estos medios, porque vuelvo a repetir, los medios de comunicación son audiovisuales, son visuales, pero también pueden ser físicos o materiales. En el laboratorio de química, en el laboratorio de biología, en el laboratorio de física, pues ahí lo que interviene, lo que apoya, y ahorita lo vamos a ver como los materiales didácticos o recursos didácticos, pues son el microscopio, son las mezclas, los matraces, las reglas, las balanzas y tantas otras cosas más que permiten que el alumno vincule lo teórico, vincule el concepto con el fenómeno, con la realidad. Por tanto, los medios de comunicación en la educación son instrumentos auxiliares o de ayuda en la educación o proceso de aprendizaje y de apoyo al maestro y a los educandos al enriquecer, al fortalecer, al ilustrar lo que el maestro nos está diciendo a través de su narrativa, a través de su exposición. Una característica más es que son los medios a través de los cuales la enseñanza se realiza, a través de los cuales la enseñanza se materializa, se hace objetiva y concreta. Hablar de los virus, hablar de los microorganismos, hablar de las bacterias, hablar de los seres unicelulares, hablar de tantas cosas que son imperceptibles a la vista del ser humano, de los ácaros y demás seres vivientes, imperceptibles por su tamaño al ojo humano, y poderlos visualizar a través de esos instrumentos y poderlos contemplar. Obviamente la clase de virus, de bacterias, de organismos unicelulares o de la célula, sus partes de la célula, que el núcleo, el nucleolo, que las mitocondrias, que el aparato de Golgi o de Golgi, y todo lo que implica este mundo microscópico, y su observación a través de todo esto va a permitir, por tanto, una mayor percepción de lo que el maestro nos está explicando, nos está diciendo, dentro de su, decimos coloquialmente, verborrea, su exposición o su narrativa de los temas que se están dando. Entonces vemos que los medios de comunicación son medios a través de los cuales la enseñanza se realiza, se hace objetiva y se concretiza o se materializa. Te decía, dentro de las clases de software y hardware, si les ponemos una computadora y les mostramos las partes, que creo que es lo que hacen todos los maestros de computación, hacemos que entonces la enseñanza se materialice, que no quede nada más en conceptos abstractos, en aspectos de imaginación del alumno sobre esto, sobre aquello. Hablar en literatura de todas las corrientes literarias, como son, entre otras muchas, el romanticismo, los cantares de gesta, el modernismo, compañeros, y tantas corrientes literarias, y decirles sus características, decirles en qué consisten, pero además ponerles un audio en donde se escuche la narrativa o una poesía de índole clásico, de índole modernista, de índole de todas las que hay, pues es obvio que va a tener mayor impacto que lo que viene siendo el concepto abstracto que el maestro nos está dando. ¿Por qué? Porque estamos materializando y estamos explicando en qué consiste el romanticismo dentro de la literatura. Muy diferente a lo que es el realismo. Porque el romanticismo te deja volar tu imaginación, te deja andar en las nubes. En cambio, el realismo te hace ver, va a la redundancia, el problema, la triste realidad, la evidencia, los hechos tal como son, con todo su dramatismo. Entonces, un audio, una película, o simplemente el audio de escuchar una poesía del romanticismo y una poesía del realismo,
es obvio que el alumno va a entender mejor la diferencia entre uno con el otro. Los medios de comunicación en educación son medios a través de los cuales la enseñanza se realiza, se hace objetiva y concreta, se materializa. ¿Sí? Otra característica es que facilitan la comunicación entre el profesor y el alumno. Sí, porque el alumno, al menos el profesor, pues ya tiene el conocimiento, ya tiene la vivencia de los temas que está manejando, que está dando, que ya la vio, ya la contempló, ya la percibió. Es obvio que un químico que da clases de esta materia no va a ser la primera vez que entra a un laboratorio de química. Va a ser la primera y única vez que conoce lo que son los matraces y conoce todo lo que son las mezclas, las sustancias, los elementos. Es obvio que un maestro de física que estudió ingeniería o que estudió de estas ciencias no es la primera vez que entra a un laboratorio y que por tanto para él también es desconocido eso, no, al contrario, lo conoce, lo sabe. Entonces va a permitir que haya una mayor comunicación entre el maestro y el alumno, toda vez que el maestro está pues obviamente para orientar, para informar lo que significa su materia, lo que presentan sus materiales y lo que significan pues los medios de conexión por los cuales está transmitiendo, materializando lo que viene siendo el concepto, el abstracto, lo teórico dentro de lo que viene siendo el aula. Una más, acercan compañeros, acercan las ideas a los sentidos. Y te explico. Por ejemplo, en literatura, ¿qué romanticismo? ¿Qué son estos tipos de ideas? Son eso, ideas que dejan en el aire, porque pues imaginas, piensas que el amor a la mujer, la pasión hacia la mujer constituye la fuente de inspiración del romanticismo, y entonces fluye en todos los sentidos el amor, lo romántico, lo tierno, lo dulce, lo cariñoso. Pues sí, son ideas, porque a veces no nos enganchamos o no nos conectamos y no se diga filosofía. Sin filosofía, que son meramente ideas que se tratan de explicar, como son el idealismo, el materialismo, el objetivismo, el subjetivismo, el dogmatismo, el empirismo, el racionalismo, el escepticismo y todo lo demás, pues al evidenciarlo, a ponerlo en casos por un medio de comunicación, de sonido, de ruido, de imagen o de algo más objetivo, entonces estamos acercando las ideas a los sentidos. La idea de que el romanticismo, su fuente principal o su inspiración es la mujer, y escuchar una poesía de este género, donde se ensalza, donde se vanagloria, se glorifica la belleza de la mujer a través de lo que es sus ojos, su boca, su cuerpo, su cabello. Entonces sensibilizamos y hacemos que entonces las ideas del romanticismo lleguen realmente a lo que vienen siendo los sentidos. Y esa es la idea justamente, que a través de estos medios de comunicación se logre hacer que el alumno no se quede en la imaginación, en la idea, sino que a través de sentidos se pueda materializar, se pueda concretizar y se pueda, por tanto, objetivizar, si se permite la palabra que acabo de mencionar. Otra característica más es que constituyen el medio adecuado para llevar a cabo la enseñanza audiovisual. A diferencia de la enseñanza directa, que se realiza por medio de la exposición, narración y conversación, que no hay que echar esta enseñanza, pero si la sabemos repartir en un 50 y un 60, en un 50 y un 50, o en un 40 y un 60, en un 70 y un 30, le damos también nosotros enriquecimiento a la clase. No con esto estoy diciendo que la exposición del maestro ya no sirve o no funciona. No con eso quiero decir que la narrativa del maestro tampoco sirve. Pero si complementamos esta narrativa, esta descripción, esta exposición del maestro verbal en imágenes,
en películas como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, escuchando poesía de los géneros literarios, el épico, el dramático, el lírico, y escuchamos una narrativa, escuchamos un poema de lírico, un drama o tragedia del dramático, es obvio que entonces vamos a enriquecer, a fortalecer, a complementar lo que vienen siendo nuestras clases. Si a lo dicho, a lo narrado, a lo expuesto por el maestro, le complementamos con imágenes, con fotografías, con diapositivas, con sonidos, etcétera, pues imagínate. Por ejemplo, ahorita con lo de Ucrania y Rusia, y que no solamente es de esta guerra, sino de todas las guerras, conseguirles el sonido de las alarmas cuando a la población se le avisa que vienen los aviones enemigos y que van a bombardear, y que la gente tiene minutos o a veces quizás segundos para esconderse en los refugios y evitar que una de estas bombas los asesine. Imagínate el pánico que en ese momento se enfrenta una persona que va tranquilamente caminando o que está desayunando, está haciendo algo y de repente escucha la sirena. Y hacerles que los jóvenes escuchen esa sirena que se manejaba o se maneja o tal con otro sonido actualmente en la guerra Ucrania-Rusia, es transportarlos, es hacerlos llevar a lo que viene siendo una realidad que aunque no la estamos viviendo, la podemos imaginar si esto le agregamos la narrativa del maestro, donde el pánico, el sufrimiento, el dolor se apodera de las gentes, pues entonces damos un alto contenido, un alto enriquecimiento a la clase. Los medios de comunicación constituyen el medio adecuado para llevar a cabo la enseñanza audiovisual, a diferencia de la enseñanza directa que se realiza por medio de la exposición, narración, conversación. Yo en lo personal te digo, las dos son buenas y las dos deben de combinarse, deben de manejarse, ni tanto, ni todo de un lado, ni todo de otra parte, porque hay maestros que ya todo, internet, todo, diapositivas, todo proyector, todo películas, ya no hay narrativa, ya no hay exposición del maestro, sino solamente una pequeña introducción y a ver, guardamos silencio, apaga la luz, púchale ahí para que empiece a funcionar el documental, la película que tú quieras. Una vez en una escuela, dentro de las muchas que he estado, un maestro se jactaba de que él manejaba pues una gran cantidad de materias y pues sí me sorprendió, pero cuando me enteré lo que él hacía, llegaba al salón, nunca dejaba su computadora. Y internet rápidamente buscaba videos o ya tenía los videos y eso les ponía a los alumnos. Ponía el video de la materia o del tema, los dejaba ahí, entraba y salía las veces que él quería. Dejaba ahí al grupo viendo el video. Entonces no creo que eso se pueda llamar ser maestro. Yo te busco un video, en todas mis clases te busco videos, te busco documentales, te busco películas vinculadas con el tema. Les digo apaguen la luz, pongan su atención, todos atentos. Se los pongo 2, 3, 5, 10 minutos, me quedo con ellos, veo que están ahí, me salgo, me pongo a hacer otras actividades, me voy a tomar un café, me pongo a hacer otras cosas, regreso nuevamente, veo que ahí están, veo que le faltan tantos minutos, me salgo, regreso, etcétera, etcétera. Pues ahí se lo dejo al costo, si esto puede llamarse ser maestro o constituir parte del maestro, o si a eso nos queremos llegar, si es que hacemos una dependencia directa y absoluta de los medios de comunicación, que no estoy en contra de ellos, pero insisto, hay que combinarlos, hay que, como decimos, campechanearlos. Unos minutos enseñanza directa, otros minutos enseñanza audiovisual, otros minutos quizás nada más puro audio, otros tiempo una práctica o alguna cosa por el estilo. Si hablo del género dramático y hablo del teatro, donde ahí lo que permanece es el diálogo, donde hablan uno y el otro,
pues paso al frente a dos. A ver, tú vas a hacer el papel de Romeo y tú el papel de Julieta. Aquí está el escrito, el texto. Y entonces cada vez que diga Romeo tú lees, cada vez que diga Julieta tú lees. Y también está este personaje, entonces tú vas a hacer tal personaje. Y cada vez que ahí en el libro, en el texto, venga la intervención sin que yo te diga, tú vas a seguir la narrativa y tú también vas a hablar. Y esto que van a ejemplificar nuestros compañeros se conoce como el diálogo fundamental en lo que viene siendo el texto literario de carácter dramático. De ahí te vas y te explayas con las tragedias de Sófocles y todo lo demás. Entonces visualizamos la importancia de los medios, pero también no descartemos nuestra preparación, capacitación para alternar y combinar estas técnicas o estos métodos junto con estas tecnologías. Otra característica es que facilitan la enseñanza audiovisual y kinestésica o kinésica. Al estudiar el objeto directamente en vivo, utilizando el mayor número de órganos sensoriales, no solamente la vista, no solamente el audio o el oído, también el tacto, el olfato, el gusto y muchas cosas más. Estudiar el objeto directamente en vivo, utilizando el mayor número de órganos sensoriales, motivando la acción del educando para aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Sí? De esta manera, volvemos a lo mismo, el maestro expone, narra, dice, y luego los lleva a la realidad, para que a través del video, a través de una práctica en química, en física, en biología, visualicen. Y sus órganos, no solamente la vista y el oído, sean fundamentales en su conocimiento. Ejemplo, en gastronomía. Es obvio que ahí el olfato y el gusto quizás tengan todavía mayor preponderancia que la vista y que el oído. Porque puede ser que la vista me haga percibir un rico pastel, un delicioso y exquisito pastel. Pero hasta que yo lo pruebe, voy a comprobar si realmente es un exquisito y exquisito pastel, porque resulta que está muy enmilado, muy azucarado, o resulta que está muy desabrido. Entonces ahí el gusto tiene un papel más preponderante en gastronomía que la vista o lo que viene siendo el audio. Y así por el estilo, compañeros. Es obvio que una persona dedicada al arte, pues ahí el audio, la vista es importante en la pintura y en la música. Y hablo de la música clásica, de la música que se maneja en las orquestas sinfónicas. Es obvio que ahí el audio tiene un papel preponderante sobre los demás órganos sensibles o los demás sentidos que tenemos. Todos los medios de comunicación que ya vimos en la clase anterior, y algunos de ellos, no todos, facilitan la enseñanza audiovisual y kinestésica o kinésica. Hacer el objeto directamente en vivo, utilizando el mayor número de órganos sensoriales, motivando la acción del educando para aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Sí? Una característica más de lo que vienen siendo estos medios es que forman parte de los llamados recursos didácticos, material didáctico, medios didácticos o medios educativos, como un elemento o elemento más de la educación. En lo poquito que hemos hablado en nuestras clases, te he dicho que los elementos fundamentales, básicos, esenciales de educación son el educador, el educando y el contenido, es decir, la información y el texto. Pero también son parte importante de la educación los recursos didácticos, el material didáctico con el cual el maestro se apoya para complementar y enriquecer su clase. Y los medios de comunicación forman parte o son parte justamente de los materiales y recursos didácticos, como se les da estos nombres: recursos didácticos, material didáctico, medios didácticos o medios educativos. Son parte, forman parte de los recursos o del material que el maestro debe utilizar en sus enseñanzas, en lo que viene siendo su clase. ¿Provocan el interés y actividad o acción del alumno? Claro que sí.
Porque en una clase sobre mezclas, sobre sustancias, sobre la tabla periódica, es una clase donde el alumno permanece pasivo. Pero se lleva a un laboratorio donde le muestro todos los elementos o la mayor parte de elementos. Mira, aquí está el mercurio, aquí tenemos el potasio, aquí está el fósforo, aquí está esto. Es obvio que el alumno va a reaccionar, va a provocar en él su interés. Por ejemplo, el mercurio, quienes lo conocemos, es una especie de líquido, pero no es como el agua que que si lo tiro, inmediatamente se pierde, sino que permanece, perdón por mi falta de tecnicismos por explicar esto, se forman como bolitas, las cuales andan ahí sin dispersarse como el agua. Entonces, al ver esta reacción, es obvio que el alumno se interesa, que el alumno entra en acción y que el alumno le llama la atención todo esto. Si yo pongo en el pizarrón y hablo de las partes de una célula, luego lo llevo a que vea estas células en un microscopio y cómo están, pues es obvio que causo su interés y provoco su reacción, y aunque entonces el alumno visualice con mayor atención todo esto. Si le hablo lo que significó la dictadura de Porfirio Díaz, la explotación del obrero, las pésimas condiciones en que vivían los obreros, en que vivía el campesino, y los vemos en imágenes con sus calzones de manta, con sus guaraches, o inclusive a veces sin guaraches, así a pie descalzo, a pata pelona, como se decía, guarachudos, sombrerudos, tanto los esposos como los hijos, pues provocamos una mayor impresión y hacemos que el alumno quizás pueda tomar hasta conciencia de lo que realmente fue el porfiriato, de lo que significó todo esto. Sabemos que en la revolución se fusilaban a los prisioneros, se les colgaba del árbol, y pasamos a que son imágenes fuertes, estos ahorcamientos y cómo quedaban estas personas, estos prisioneros. Se ve que podría causar un impacto, un interés, independientemente del morbo, que creo que aquí no habría morbo, salvo contadas excepciones, pero bueno, no generalicemos, sino hablemos de excepciones, y en consecuencia va a provocar que el alumno reaccione, que el alumno capte, entienda mucho mejor, pues todo esto que le estamos explicando. Los medios de comunicación, sea cual sea, radio, televisión, pantalla, diapositiva, provocan el interés y actividad o acciones del alumno. Ahorita me viene a la mente todo lo que viene siendo ir a lugares para ver, no sé, los administradores, una empresa, cómo se producen, cómo se llevan a cabo la elaboración de artículos, de productos, cosas por el estilo. Otra característica más es que fortalecen la atención del alumno, evitando los rechazos o aburrimientos y clarificando el mensaje. ¿Por qué? Porque obviamente estoy pasando una película, un documental con imágenes, con colores, con sonido, con experimentos interesantes, atractivos, que vuelvo a repetir, van a enriquecer y a fortalecer mi clase. No van a opacar ni a disminuir mi clase, sino que al saber combinar la exposición con algunos de estos medios de comunicación que vinculan imagen, colores, sonidos, solamente van a hacer que la clase quede aún todavía más rica en contenido, en conocimiento, es todo que el alumno esté atento, evitando nada más, vamos a ver esto, hoy nos toca exponer la ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo del siglo XVIII, de los años 1700 que pasó en Europa. Les ponemos las imágenes de Luis XV, les ponemos las imágenes que representó la monarquía, el régimen antiguo, y cómo vivían las personas en aquel tiempo, que no eran consideradas aún como personas, que no tenían ni gozaban ningún derecho, que eran considerados como súbditos, reconociendo la autoridad, la potestad del rey o de los reyes. Pues entonces quizás empiezan a tomar un interés, un mayor interés en estos temas, porque tú sabes que una de las cosas más absurdas que escuchas cuando un alumno te dice en historia, a mí que me interesa, o a mí que me importa lo que pasó si yo aún ni había nacido, y para qué me sirve conocer las cosas que pues, ya ni existen, ya ni siquiera se han presentado estos fenómenos. En fin,
Vamos pues viendo la importancia de los medios de comunicación dentro de la educación en cuanto a que apoyan, ayudan al maestro, al alumno en su exposición, complementan, enriquecen por tanto a la clase, más no la opacan, más no desaparecen, y no seas tú un maestro que al rato seas importante no por tu persona, sino por tus videos, por tus documentales que les pasas. Entonces, ¿dónde quedó el maestro? El maestro queda simplemente en una persona que pone ahí todo eso. Nos vemos en la siguiente, según en Zoom.